Saber nuestro sentido espiritual, nuestra meta espiritual, parecería que para los creyentes es muy fácil. Vamos al cielo, a la patria celestial, al lugar donde Dios tiene muchas moradas, donde seremos trasladados con nuestro Señor Jesucristo. Pero a veces ese análisis podría estar siendo simplista para muchos cristianos, porque el solo hecho de haber pasado un altar, haber repetido una oración, a veces no va a ser garantía del nuevo nacimiento. Por ello, al estar analizando esa realidad, que hay una cantidad innumerable de personas que hacen confesiones de fe, que aparentemente llegan a la congregación, pero inmediatamente se van, nos preguntamos, ¿realmente habrán recibido a Jesucristo? Pero nos hicimos una pregunta quizás un poco más seria que deberíamos individualizarla en cada uno de nosotros. ¿Hacia dónde te lleva tu camino? ¿Hacia dónde te diriges con el camino que has escogido? Porque hay cantidades de personas que dicen, yo no necesito congregarme para buscar de Dios o para conocer a Dios, y de alguna manera tienen una relativa razón. Aunque la Biblia dice que no debemos dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, y más cuando vemos que aquel día se acerca, refiriéndose al día de nuestra redención. Pero la realidad es que a veces los seres humanos tomamos decisiones, vamos por un sendero que no es el que Dios quiere que nosotros tengamos. Un sendero que nos dirige a mal, un sendero que nos lleva a la muerte, que nos lleva a la destrucción. Por ello, al leer la Biblia en Proverbios capítulo 14, versículo 12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Sí, ¿a dónde te lleva el camino? Este versículo, este proverbio, parecería ser muy importante para el proverbista, porque en el capítulo 16 y verso 25 vuelve a recalcar el mismo concepto. En el 16:25 vuelve a decir, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. ¿Y cuántas personas han sido engañadas por su corazón? Porque la Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo va a conocer? Hemos sido engañados muchas veces creyendo que las decisiones, que las formas de actuar, que las formas de proceder que tenemos son correctas, cuando en realidad esas formas son equivocadas. Es algo difícil porque según nuestro propio juicio, el juicio humano, todos nosotros tenemos razón en lo que hacemos o decidimos. Pero volvemos a recalcar, hay caminos que al hombre le parecen rectos, o caminos que según la idea humana son correctos, pero su final siempre serán de muerte. ¿A dónde te está dirigiendo tu caminar? ¿Cuál es la manera en la que tú estás caminando? Si tú ya confesaste a Jesús como tu Señor y Salvador personal, te pregunto si el caminar que estás desarrollando es un camino de muerte o es un camino de vida. Porque cuando nosotros hemos reconocido a Jesús como nuestro Salvador, deberíamos comenzar a caminar el camino de la puerta estrecha, el camino angosto, el camino en el que verdaderamente nosotros estaremos yendo hacia la bendición de Dios. Pero tristemente hay que decirlo, que conocemos cantidades de personas que aunque se congregan, aunque van a algún lugar determinado y tienen algunos puestos honoríficos importantes dentro de la iglesia, resulta que su vida no es camino que los conduzca bien, sino un camino que los lleva al mal. Su proceder, su actitud, sus pensamientos, sus formas de actuar les llevan al mal.
Por ello, como hijos de Dios, debemos responder hacia dónde nos lleva el camino que estamos transitando. Y encuentro yo, por ejemplo, en el libro de Salmos 37:5, si ustedes tienen allí una Biblia, podrán ver en 37:5 de Salmos algo muy importante. 37:5 dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Nuestro diario caminar debe ser expuesto delante de Dios, debe ser puesto en la voluntad del Señor, preguntarle a Dios, consultarle para que ese camino realmente sea correcto. ¿Cuántas malas decisiones estamos tomando en estos últimos tiempos? Y esas malas decisiones son caminos de muerte. Pero podemos venir delante de Dios y pedirle que nos ayude, que nos guíe, que nos dirija. Contamos con la presencia del Espíritu Santo para que Él nos dirija, nos ayude, nos guíe. Deberíamos nosotros exponer delante de Dios nuestro camino. Un poco antes, en el capítulo 27, siempre de Salmos, 27:11, dice: enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Fíjate bien la oración de David: enséñame, Dios, tu camino. Y es que debemos de reconocer, queridos hermanos y hermanas, que la Escritura dice que aquel que anda en el camino de Dios, por más torpe que fuera, no se va a apartar de él. Y lo que debemos hacer es pedirle a Dios que nos enseñe el camino que Él tiene preparado para nosotros, y en ese camino transitar por una vereda, por un camino de rectitud. Si estamos en un balance, ¿hacia dónde nos lleva nuestro camino? ¿Hacia dónde te lleva tu camino? ¿Verdaderamente te está llevando al Señor o te está llevando al lugar de muerte, al lugar de perdición? Si diriges tus pasos hacia un lugar de drogadicción, de alcoholismo, de crimen, sin duda tu camino llevará a muerte. Cuando llevas un transitar de arrogancia, de enojo, de ser pendenciero, ese camino es de muerte. Cuando tú caminas en paz, cuando caminas en amor, cuando manifiestas amor fraternal no fingido a los demás, tu camino estará yendo por el camino de Dios. Es que nosotros debemos saber a dónde nos está dirigiendo nuestro camino. Sé que los cristianos evangélicos hemos estereotipado mucho el hecho de que hemos recibido a Cristo, pero es que el que ha recibido a Cristo, el que ha confesado a Cristo, ese nace de nuevo. Y en el momento que nace de nuevo, aquellos aspectos que lo llevaban a muerte son echados fuera, se quedan varados, deberían quedarse varados, porque una persona, una criatura, un ser que conoce al Señor es hecho nuevo. Y entonces todas aquellas formas de vida antigua pasaron. Y comienza la edificación de una vida nueva, diferente, de acuerdo con la voluntad de Dios. El nuevo nacido tratará de construir su vida de acuerdo a los principios que la Biblia emana, esos valores espirituales que le guiarán por sendas de justicia. Necesitamos examinar. En Lamentaciones, un canto, un párrafo que se ha hecho canto, dice que escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Y yo me temo, queridos hermanos y hermanas, que muchos, e insisto, muchos creyentes necesitarían escudriñar sus caminos y volver de ese caminar a Dios, porque su camino no los lleva a bien.
Pero Dios quiere que caminemos en bien, que caminemos hacia Él, hacia nuestro destino real, que es el reino de los cielos, la morada celestial. Sí, pero debemos estar transitando el camino que nos lleva allá. Y ese camino Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y ninguno llegará al Padre sino por mí. Pero debemos reconocer la urgente necesidad que caminar en Jesucristo, que seguir el camino que es Jesucristo, es seguir sus huellas, seguir sus pasos, imitar su accionar y no simplemente el capricho humano, la forma de vida humana, la forma en la que el mundo vive. Necesitamos preguntarnos: ¿a dónde me lleva el camino que yo estoy trazando en mi diario vivir? Espero que tu respuesta pueda ser que tu camino te lleva, guiado de la mano con el Señor, a la vida eterna en Cristo Jesús. Y espero que no estés cometiendo, caminando, llevando una vida de acuerdo a valores del mundo y muchas veces muerte. Espero que lo hagas. Y te invito a que ores conmigo, pidiéndole a Dios que nos ayude. Oremos. Padre bendito, en el nombre poderoso de Jesús, tu amor, tu misericordia y tu fidelidad para con nosotros, ayúdanos a responder correctamente a dónde nos lleva nuestro camino. Podamos nosotros seguir el camino de rectitud, el camino de verdad, el camino que tú has trazado en el ejemplo de Jesucristo, y que nosotros sigamos sus huellas. Y ayúdanos a no caminar en ese camino de perdición, en el camino que creemos recto pero nos lleva a muerte. Ayúdanos a tener un discernir de cada momento de nuestra vida. Gracias por hacerlo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué hermoso privilegio estar con ustedes. Un abrazo fraternal desde la distancia, y les recuerdo: examínense a dónde les lleva su camino. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta la próxima.